El choque de declaraciones entre Szoboszlai y Arda Güler después de ese Hungría contra Turquía que trae mucho de qué hablar. Te voy a explicar las diferencias con lo que hizo Lamine Yamal. El húngaro dio el primer golpe y nuestro sultán turco le contestó. Y te explico por qué Javier Estrada Fernández es el azote del CTA y del fútbol español, poniéndolos a, como dirían muchos por allá, a parir chayotes. Venga familia, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube? Acompañando en un video más en el canal, segundo contenido del día y prepárense porque se viene cargado después de casi 3 que los tuve desinformados de todo lo acontecido en el mundo de nuestro Real Madrid y del fútbol. Estamos en mundo parón de selecciones y el día de ayer chocaron Hungría contra Turquía en un partido que se llevó a la selección turca 3-0, donde anotó, por cierto, nuestro querido sultán de 20 años. Recuerden muy bien por qué estoy recordando la edad, que más adelante será muy importante. En este cruce se midió y tuvo un altercado, un choque de declaraciones con Szoboszlai, el jugador húngaro de Liverpool. Szoboszlai se le acercó para recordarle a Arda que tan solo ha disputado 1088 minutos en lo que va de temporada, en lo que me parece un intento, yo no sé, por hacer menos al futbolista del Real Madrid. Szoboszlai se tendría que haber quedado bien calladito, pues Arda Güler al minuto 39 marcaba el segundo gol de la selección turca después de un gran movimiento de la cadera, perfilando el cuerpo y mandando la pelotita a la red. El que estás viendo ahí atrás, golpeando el piso, el césped después del gol de nuestro sultán, adivinen quién es. Así es, el jugador del Liverpool con el que había tenido el altercado. Arda Güler y Szoboszlai no es la primera vez que ya se habían visto las caras de esta manera, recriminándose o teniendo este tipo de enfrentamientos en el terreno de juego, en la cancha de fútbol, y eso también recuérdenlo porque es muy importante para el futuro contenido. Estos dos, como dirían en mi querido México, ya se la tenían jurada. En algún otro partido, cuando Szoboszlai tenía aquí un low fade con el cabello corto, ya se habían visto las caras, se habían tenido sus altercados, lo vuelvo a repetir, que llevaron hasta el partido del día de ayer, donde Turquía, te vuelvo a decir, ganó 3-0 a la selección húngara. Entonces, después de que el jugador del Liverpool se quisiera hacer el chistosito y le recordara a Arda los minutos que había jugado con el Real Madrid esta campaña, el sultán le contestó. Así es, el pequeño príncipe madridista del Imperio Otomano no se quiso quedar callado y le respondió de la siguiente manera: este tío es una broma, 6 goles no son suficientes para callarte. Y con el dedito ahí, mandándolo con la boquita a cerrar un poquito el hocico. Este lo dije yo, no Arda, para que luego no digan que eso salió de las bocas del futbolista del Real Madrid. Aunque las estadísticas también acompañan muchísimo al futbolista. 188 minutos con 5 asistencias por parte del otro, del jugador del Liverpool. Lleva 3000 minutos y la misma cantidad de asistencias que el futbolista, según él, relegado a la banca del Real Madrid. Sin duda alguna, un choque de declaraciones que va a traer mucho de qué hablar. Y que justamente en este momento donde Lamine Yamal, y se van a hacer las comparaciones, ¿no?, sobre la crítica, y tú lo vas a ver en la prensa, cómo se va a tratar el tema de uno al del otro, y hablo evidentemente ante cómo se va a querer vender el relato ante lo que hizo o lo que hace el futbolista del Real Madrid a lo que hace el futbolista del Barcelona, van a ser muy distintos, y para eso te pido que te quedes en este video porque vamos a ocupar la ciencia, vamos a ocupar precisamente lo catedrático, lo probado. Yo no te voy a venir con cuentos ni percepciones, te voy a hablar de lo que dicta la medicina humana. Ya te traje en el video anterior, y si aún no lo has visto, las declaraciones de Lamine Yamal a lo que dijo Rafael van der Vaart sobre su comportamiento, bajarse los pantalones en el festejo. Y yo creo que de alguna manera querer humillar a los Países Bajos, a Holanda, por ese tipo con ese tipo de festejos, que la verdad es que se ven bastante mal. Van der Vaart hace el comentario y el otro se ofende hasta porque le digan hola. Bueno, ante todo esto, Lamine Yamal le contestó en una red social, lo mismo que más o menos estaba haciendo de manera irrespetuosa Rafinha. Jugadores que están muy crecidos por el momento que está viviendo su club y que creo que están pasando por una percepción de la realidad en la que se sienten completamente intocables, ingobernables. Por ejemplo, Rafinha decía: vamos a darle una paliza a Argentina.
les voy a marcar un gol y que se jodan. Pero dejando de lado a Rafita, volvamos con Lamine Yamal. Es importante, como siempre, para todos estos peterpanistas y culés, recordar que tiene 17 años. Pues sí, ahora sí va a ser importante recordarlo. 17 años. Arda Güler ya cuenta con 20 años. El futbolista del Real Madrid, más experimentado, deja de formar parte de este periodo, de esta etapa del ser humano llamada adolescencia. Las diferencias radican principalmente en esto, y vamos a ponernos en modo académico. Lamine Yamal le contesta a un jugador que me parece es leyenda del fútbol europeo con 17 años en una red social, en una declaración que aparte de esa extracancha, en una opinión que creo que es bastante personal acerca de su comportamiento en las canchas, acerca de cómo se está con 17 años comportando en un terreno de juego. Arda Güler tiene esta disputa con un jugador en activo de un gran club europeo. Se lleva a cabo esta disputa en el terreno de juego, dirían por allí, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, aunque ambos han querido llevar este diálogo, este debate más allá y también compartirlo mediante sus redes sociales. Pero vuelvo a repetir, dos jugadores en activos haciéndose o peleándose por algo que sucedió en el campo de juego, no uno de 17 años con un veterano leyenda del fútbol europeo por una declaración acerca de su comportamiento en este. Me intentaré explicar y apoyar por parte de este estudio de la Universidad de Colima sobre la inmadurez de los adolescentes relacionadas con su corteza cerebral que intentan explicar los estudiantes de la Universidad de Colima. Para empezar, la palabra adolescencia proviene del latín adolescere, que significa comenzar a crecer. Se trata de una etapa de cambios que varían física y emocionalmente, que comprenden de los 10 a los 19 años de edad, y gracias a las nuevas tecnologías se tiene la oportunidad de descubrir qué pasa dentro del cerebro de esta etapa. En este mismo sentido, comentaron que durante la adolescencia los impulsos son más emocionales que racionales, ya que se encuentran relacionados con el placer que provocan sus acciones. Ya sabes a qué voy. Aunado esto al siguiente párrafo, en donde argumentaron que la rebeldía se debe al proceso de maduración de la corteza prefrontal, lo cual revela que en esta etapa de la vida se actúa por el placer de los impulsos emocionales y no racionales. No, hombre, si aquí somos hasta investigadores. La prensa te va a decir que Rafita y que Lamine Peter Pan son los personajes maduros, que saben cómo afrontar la realidad y ser completamente responsables de sus acciones e incluso enfrentarse ante el sistema y las críticas que reciben. Son valientes, te van a decir. A Arda te lo van a vender como el adolescente inmaduro, el irracional, el emocional, el que se deja únicamente gobernar por sus emociones. Bueno, pues recuérdales que el que está pasando por el periodo de adolescencia es el otro, y el que me parece que debe aprender más de la vida es el otro. No son ni mucho menos comparables ambas situaciones con lo que la prensa te va a querer vender, y estoy seguro que lo vas a escuchar a partir de ahora. Recuerden, 17 años peleándose con un veterano del fútbol mundial, leyenda me parece del fútbol europeo, por unas declaraciones ante la prensa. 20 años, choque de comentarios con un jugador en activo en el terreno de juego, que luego ambos han decidido llevarlo más allá del terreno de juego. Ya vas a ver cuál es el relato que te va a querer vender la prensa podrida del mundo y de España sobre todo. Pero mucho ojo, que el ejemplo que puede apoyar mi teoría es este mismo, que además está muy cercano al tema de Lamine Yamal en España. Nico Williams, con 22 años de edad, en el pasado, en ese mismo partido contra Holanda, dijo las siguientes declaraciones. Pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara. Con 22 años, esa parte de la corteza cerebral que deja ya atrás el periodo de la adolescencia, de una manera más madura te ayudan a entender si has cometido un error y si hay alguna manera de que tú puedas resarcir dicho error, a lo cual Nico Williams lo hizo. ¿Contento con el partido ayer, el paso a las semifinales? Sí, muy contentos, muy contentos. También aprovecho aquí para decir que no quería faltar respeto a nadie y que nada, espero que se lo hayan tomado de la mejor manera y que yo soy un chat respetuoso. Lamine, ¿cómo está? Bien, ¿no? Bien, feliz. Vale, muchas gracias, Nico. Vale. Hasta luego. En la vida veremos a Lamine Yamal pedir un respeto o pedir una disculpa, de esta manera, porque si en este periodo formativo de adolescencia no lo está haciendo,
más adelante será incorregible dicho comportamiento. La misma prensa que hace este tipo de preguntas y que luego se las da de muy listos. ¿Tú tienes algún amigo del Madrid o ni uno? No, a ver, ahora he coincidido con... No, aquí no, pero digo en el pueblo. Si hay algún pueblo que haya salido un poco desviado, porque claro, nacer en Girona y ser del Madrid... Hay uno, somos 8, contándome a mí en el grupo de amigos, y hay uno del Madrid. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le dices? Bueno, lo siento mucho. Bueno. Pero él no se va a cambiar, a pesar de que su amigo sea Cubarsí, no se va a cambiar. Él no se va a cambiar. Yo la ropa del Barça se la doy a mis otros amigos y él quiere la de la selección. Perfecto. Ese es el nivel de la prensa. Los relatos, las historias, los cuentos que tú escuches vendrán seguramente de patanes como Juan Más Relatos. Y ya empezaron, porque la liga lo calificó como aura, algo que a mí me parece bastante feo sobre el festejo de Lamine Yamal. Aún así, déjame saber aquí abajito tu opinión en la cajita de comentarios. Llegué ya a la mitad del contenido y te vuelvo a repetir que hoy los voy a traer con una gran cantidad de videos. Gracias por estar a mi lado, por toda la paciencia que siempre me tienen y por confiar en mí para informarlos, para abrir con ustedes, para hablar, para debatir sobre los temas de nuestro Real Madrid y del mundo del fútbol que tanto amamos. Ahora, ¿recuerdan ustedes el tema de Mateu Laoz? Las declaraciones sobre cómo estar del lado malo de la historia con Negreira y gracias al sistema putrefacto español que hay, en cuanto al sistema arbitral, se tenían ciertos beneficios. Si tú, por supuesto, estabas con toda esta serie de ladrones como Medina Cantalejo y demás con compañía en la secta, ¿no? Que es el arbitraje en español. Bueno, hay un árbitro que se ha, desde hace ya un rato, envalentonado para decir la verdad. Y ese árbitro es Estrada Fernández, Javier Estrada Fernández, el mismo, el único querellado de manera personal contra el Barcelona por el tema del caso Negreira-Barça. No hay que tratarlo únicamente como caso Negreira. Caso Negreira-Barcelona. Bien, pues Javier Estrada Fernández habló y dio en el punto sobre el tema de por qué el CTA atacó después a Mateu Laoz por esas declaraciones, de los pocos que se ha atrevido a hablar con verdad. Se aprovechan, os tratan de tontos a toda la gente que le gusta el fútbol y el arbitraje. Os lo digo en serio, lo digo con cariño, ¿eh? Pero tratan a la gente de tonta porque intentan aprovechar. Mateu es libre de decir lo que quiera. Yo en su día, para refrendar un poquito las palabras de Mateu, yo en su día hice un tuit de que en 2018, en época Negreira, el último árbitro clasificado, según en los informes del CTA, a día de hoy es árbitro internacional, ¿vale? Y era el último clasificado. ¿Y estaba haciendo coaching con Enríquez Negreira? Sí, en mayúsculas, sí. Estaba haciendo coaching con Enríquez Negreira. Entonces, claro, que quieran vender, ojo, que el mensaje no lo está vendiendo los árbitros profesionales, que les obligan a decir que hay un consenso dentro del colectivo arbitral, y eso no es verdad, no lo ha habido nunca, ¿vale? Y es más dirigido por parte de los dirigentes, Medina Cantalejo y sus locuaces a su alrededor, para vender lo que les interesa, y más en la posición tan débil en la que se encuentra Luis Medina Cantalejo, que está haciendo sus maniobras para intentar no dejar esa silla. Lo que pasa es que ven a Mateu Laoz como un posible candidato a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros. Es un sitio, es una silla pues muy atractiva, y entonces hay gente propia dentro del colectivo que lo que quiere es apartarle, distanciarlo, para que no sea un candidato a la presidencia. Ese es el miedo. Miedo es la palabra perfecta que define lo que pasa en el CTA con este tipo de personas. Y me refiero a Javier Estrada Fernández y a Mateu Laoz. Personas con conocimiento de lo que pasa dentro de la boca del lobo. Personas que saben perfectamente lo que sucede en el podrido arbitraje español. Personas que, como dijo bien ya el exárbitro de primera división, amenazan con esa estabilidad, ese status quo del cual les gozan personajes como Medina Cantalejo, siendo presidente de este sistema corrupto. No solamente los beneficios económicos, sino todo lo que a priori podría
acusarlos a futuro si se destapase o se quisiera seguir una línea en el hilo del hilo de la verdad, que a final de cuentas terminaría por hundirlos y refundirlos en la cárcel. Miedo a personas informadas, valientes, que hablen y que quieran un cambio de verdad en el fútbol español. Así es que lo que acaba de decir Javier Estrada Fernández, a mí me parece que debe ir a misa sobre el comportamiento delictivo de esta gente y cómo se ven amenazados a sus intereses personales por personas valientes. Gracias de verdad porque existan personas así en el podrido arbitraje, en el podrido mundo del fútbol en España. Familia, un fuerte abrazo. Son los mejores, carajo. Y hasta el final, vamos Real. ¡Venga! ¡A la Madrid!